Hola a todos, en la clase de hoy vamos a ver lo que es la cinemática y vamos a analizar el movimiento en una dimensión y MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, ¿qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero no la causa que produce ese movimiento. Entonces lo que vamos a ver en esta parte de la materia es cómo se mueve un objeto, que puede ser una pelota o un auto, va a depender del problema, obviamente. Entonces vamos a describir su movimiento, pero no vamos a profundizar en qué produce su movimiento. Esto es lo que se llama la cinemática. Lo primero que debemos definir cuando vamos a describir un movimiento es el sistema de referencia. Lo voy a recalcar porque antes de comenzar un problema en cinemática, lo primero que hay que hacer es marcar dónde va a estar el sistema de referencia. Esto quiere decir dónde va a estar el observador, dónde va a estar la persona que está observando el movimiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde esté la persona, el movimiento se va a describir de diferente manera. Esto quiere decir que no hay una sola forma de resolver un problema. Hay varias. Pero hay que tener en cuenta de dónde coloco a ese observador, o sea, de dónde coloco el sistema de referencia. El sistema de referencia está formado por unos ejes cartesianos. En este caso podemos ver un sistema de referencia 3D. Nosotros solamente vamos a estudiar un movimiento en dos dimensiones, o sea, vamos a utilizar X e Y. Acá tenemos un sistema de referencia tridimensional donde tiene un eje en Z. Entonces, a partir de este sistema de referencia vamos a poder ubicar dónde se encuentra el objeto o la partícula en un determinado tiempo. Lo voy a volver a repetir. Es muy importante que antes de comenzar a realizar un problema se establezca dónde va a estar el observador, dónde va a estar el eje de referencia. Bueno, ahora veamos el movimiento en una dimensión. Esto quiere decir que vamos a tomar solamente un eje de referencia, el eje X, y vamos a ver ciertos conceptos o características que tiene su movimiento. Uno de los conceptos que vamos a ver es el concepto de desplazamiento. Se define el desplazamiento a lo que un objeto se desplaza, como es su nombre, o se mueve a través del eje. ¿Cómo se calcula? Se calcula con una diferencia de posiciones. O sea, yo voy a observar el objeto en un delta t determinado. Esto quiere decir delta, quiere decir una variación de tiempo. Por ejemplo, en un tiempo t1 hasta un tiempo t2. Veo que sucede, que en qué posición está en el tiempo t1 este objeto, siempre la posición con respecto al eje de referencia, por eso es muy importante colocarlo antes de realizar el problema. En ese t inicial voy a tener una posición x inicial y en un tiempo final voy a tener una posición x final. Entonces, el desplazamiento se define como la diferencia entre las posiciones final e inicial. El símbolo que está delante de la x es el delta que les decía. Y lo que representa es una variación, o sea, una diferencia. Siempre es la final menos la inicial. En este caso estamos hablando de la posición, o sea, de x, entonces este delta x va a ser el x final menos el inicial. Veamos otro concepto que es el de velocidad media. La velocidad media se define como el cociente o la división entre un delta x sobre el delta t. Esto quiere decir que es el cociente entre el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo en el cual estamos mirando cómo se desplaza ese objeto. Entonces va a ser posición final menos posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. De esta manera se va a poder calcular la velocidad media. Este valor puede dar positivo o negativo. Eso va a depender de si el objeto se está moviendo en dirección positiva al eje X o en dirección negativa.
un eje tiene una dirección, ¿no? Vamos a poner un punto de coordenadas y en función de ese punto de coordenadas, ese observador, voy a ver si el objeto va hacia adelante o hacia atrás del observador. Es lo que me dice si es positivo o negativo. Y eso me lo determina mi eje de referencia. Entonces, si el objeto se mueve en dirección positiva al eje X, entonces la velocidad media es positiva. Si se desplaza en dirección a la parte negativa, al eje negativo de las X, la velocidad media es negativa. Bueno, ahora veamos otro concepto que es el concepto de módulo de la velocidad media. El módulo de la velocidad media se define como la división o el cociente entre la distancia total recorrida, esto quiere decir que es medir cuánto se movió, cuánto recorrió, pero sin tener en cuenta si va en dirección positiva o negativa del eje, sobre el tiempo total que tardó en desplazarse esa distancia. Y la expresión es el módulo de la velocidad media es igual a la distancia total sobre el tiempo total. Y esta distancia se la denomina como S, pues estamos hablando siempre de un valor positivo. Y T, bueno, es el tiempo total. En este gráfico podemos ver la posición de un objeto o un punto en función al tiempo. Fíjense que los ejes tenemos, en el eje vertical tenemos la posición, o sea X, y en el horizontal tenemos el tiempo. Observen que tenemos una gráfica que representa la posición del objeto a través del tiempo. Fíjense que toma 3 puntos, P1, P2' y P2, y une P1, que es la posición inicial, donde yo veo el objeto por primera vez, y lo une con una recta, que es una recta que se llama secante, que lo une con el punto P2. Fíjense que desde el punto P1 al punto P2, o la posición P1 a la posición P2, pasó un delta T de tiempo, T2 menos T1. En ese delta T pasó que el objeto se desplazó de X1 a X2. Por lo tanto, la velocidad media la podemos ver gráficamente como la pendiente de la recta que une P1 y P2, ya que esa pendiente es el cociente entre delta X y delta T. Entonces, gráficamente vamos a poder ver cuál es la velocidad media. Pasa lo mismo con el punto P1 y P2'. Se une a través de una recta y la pendiente de esa recta va a ser la velocidad media entre el punto P1 y P2'. Acuérdense que siempre es en función de dos posiciones en la que se encuentra el objeto, obviamente, ¿no? Acá tenemos en el punto P1 tenemos un tiempo T1, en el punto P2 tenemos un tiempo T2, en el punto P1 está la posición X1 y en el punto P2 tenemos la posición X2. Fíjense que esa diferencia o ese cociente nos va a dar la velocidad media, que es la pendiente de la recta. Ahora veamos otro concepto, que es el concepto de velocidad instantánea. El concepto de velocidad instantánea proviene de ir achicando cada vez más el tiempo de observación. O sea, nosotros hasta ahora hemos hablado de un tiempo determinado, observo el tiempo inicial y el tiempo final. Ahora yo quiero una instantánea, como dice su nombre, velocidad instantánea. Quiero en un momento determinado sacar una foto, por ejemplo, y ver dónde está ese objeto, cuál es su velocidad, cuál es su aceleración en ese punto. Entonces, ¿qué hay que ver? Vamos a ver primero en función a lo que ya sabemos que es la velocidad media. Acá tenemos la pendiente de esa recta, me da la velocidad media entre el punto P y el punto 3. Ahora, esto es en un delta T
sub t, o sea, en un delta t3. Ahora, ¿qué pasa si yo achico más el tiempo? O sea, en lugar de un delta t3, lo hago en uno más chiquito, como por ejemplo un delta t2. En ese caso voy a tener esta otra recta, por lo tanto tengo otra pendiente, ¿no? Otra velocidad media. Ahora achico más todavía el delta t y llego a un delta t1. Fíjense que la pendiente va a ir variando. Ahora yo, si cada vez achico más ese delta t, voy a llegar a un momento en que voy a tener una recta que va a ser tangente a la curva. La pendiente de esa recta tangente me va a dar la velocidad instantánea que tiene el objeto. Esta velocidad puede ser positiva, negativa o nula. En el caso que la velocidad sea nula, esto quiere decir que la posición del objeto no varía en función del tiempo, o sea, está quieto, no hay movimiento. Bueno, ahora vemos otro concepto que es la aceleración. La aceleración se define como la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Esto quiere decir que va a haber aceleración solamente cuando la velocidad es variable, o sea, cuando la velocidad varía. Si no hay variación de la velocidad, no voy a tener aceleración. Veamos la definición. La definición de la aceleración media es la variación de la velocidad, o sea, un delta v, una diferencia de velocidades en una situación final menos una inicial sobre la variación del tiempo que transcurre en esos dos puntos, o sea, t final menos t inicial. Esa es la definición de la aceleración media. Y en el caso de la aceleración instantánea, el concepto es similar a la definición de velocidad instantánea. Esto quiere decir que la aceleración instantánea se produce cuando esta variación de tiempo es muy pequeña, o sea, cuando el tiempo es muy chico, esta variación de tiempo es muy chica, entonces en ese punto vamos a tener la aceleración instantánea. Bueno, delta t es t2 menos t1 o t final menos t inicial, y bueno, delta v o delta velocidad es velocidad 2 menos velocidad inicial. Veamos un ejemplo ahora. Dice, supongamos que un piloto de autos de carrera conduce su vehículo por una pista recta, ¿no? Acá en la imagen podemos ver una pista recta. Vemos el vehículo que se va a mover desde el punto P1 al punto P2. En ese transcurso tenemos en el punto P1 un tiempo medido de 1 segundo con respecto a mi origen. Fíjense que el origen no está en el punto inicial, está en un punto más alejado. De hecho, está 19 metros del punto de salida, que es donde se encuentra la posición 1, que es la posición inicial. O la posición en la cual voy a mirar la condición o el movimiento del auto. Luego voy a tener el punto 2, donde el tiempo medido es 4 segundos. Y la distancia con el origen, o sea, con el eje de referencia o el observador, es 277 metros. Todo esto es con respecto al eje de referencia, por eso es muy importante colocar el eje de referencia. En este caso el eje de referencia se encuentra en la salida del auto. Bueno, ¿cómo se resuelve? Primero, la componente del desplazamiento. Acuérdense que el desplazamiento era la diferencia entre la posición final menos la inicial. En este caso es x2 menos x1. En x2 la posición era 277 metros con respecto al origen. Y en el punto 1 era 19 metros con respecto al origen. La diferencia nos va a dar desplazamiento. O sea que el vehículo se desplaza 258 metros. ¿En qué lapso de tiempo? Porque este desplazamiento se produce en un delta t. Recuerdan que este va a ser el final, o sea, t2 menos t1. t2 es 4 segundos y t1 es 1 segundo. Por lo tanto, el tiempo que transcurre en ese desplazamiento son 3 segundos. Ahora, con estos datos, como tenemos el desplazamiento y el delta t de tiempo, vamos a poder calcular la velocidad media. ¿Se acuerdan que la velocidad media
era el desplazamiento o el delta x sobre el delta de tiempo que transcurre en ese desplazamiento. Acá está la expresión x2 menos x1 sobre t2 menos t1, o sea que x2 menos x1 es 258 metros, el t2 menos el t1 son 3 segundos, lo cual nos da 86 metros sobre segundo. Bueno, ahora veamos movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento es un movimiento unidireccional. El objeto se va a desplazar sobre el eje X y se caracteriza porque no tiene aceleración. Esto quiere decir que la aceleración es 0 metros sobre segundo cuadrado, que es la unidad que se utiliza para la aceleración metros sobre segundo cuadrado. La velocidad es constante, esto quiere decir que la velocidad no varía en función del tiempo, por lo tanto la aceleración por eso es igual a 0. Esta velocidad es constante en función del tiempo, va a ser v0, que es la velocidad inicial, la vamos a llamar velocidad inicial. En este caso la velocidad inicial va a ser la misma para cada punto del movimiento del objeto. Y después vamos a tener la función de la posición con respecto al tiempo, lo cual es velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Esa posición inicial va a depender de donde coloque los ejes de referencia. Por eso es muy importante saber dónde coloco el eje de referencia para poder definir el movimiento de mi cuerpo o objeto. La velocidad puede ser positiva si va en dirección al eje X positivo o negativa si el objeto va en dirección del eje negativo de las X. Bueno, veamos ahora la gráfica que tenemos en pantalla. La gráfica nos está representando la función de la posición con respecto al tiempo. En este caso es una recta, como podrán ver. La ordenada de origen es la posición inicial, que es x0, y la pendiente de la recta es la velocidad inicial. Entonces, vamos a poder graficar la posición de un objeto en función al tiempo. Veamos un poco de unidades. Como ya mencioné, la aceleración es en metros sobre el segundo cuadrado. Puede ser kilómetro sobre hora cuadrada, kilómetros sobre segundo cuadrado, metros sobre hora cuadrada. Siempre es unidad de longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado. La velocidad tiene como unidad metros sobre segundo, o kilómetros sobre hora, metros sobre hora, kilómetros sobre segundo. O sea que es unidad de longitud sobre unidad de tiempo. Y la posición va a estar en función de la unidad de longitud, o sea, va a ser en metros, kilómetros, de centímetros, decímetros, etc. Veamos un ejemplo. Dice, un camión se mueve a velocidad constante de 85 km por hora por una autopista recta. A. ¿Qué distancia recorre en 2 horas? B. ¿Qué distancia recorre en 5 horas? C. ¿Cuánto tardará en recorrer 10 kilómetros? Fíjense que tenemos un montón de unidades. Así que hay que tener cuidado con eso en las ecuaciones. Tiene que coincidir. Si yo utilizo, por ejemplo, en este caso que tengo kilómetros sobre hora, el tiempo tiene que estar en horas para poder calcular la posición, por ejemplo, la posición en función al tiempo. Hay que tener cuidado de eso. Veamos la resolución. Dice, como es un problema de movimiento a velocidad constante, o sea, MRV, las ecuaciones que vamos a utilizar son las que vimos recién. Va a ser la posición en función al tiempo, que es velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial. La velocidad en función al tiempo es igual a la velocidad inicial. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar el eje de referencia. En este problema, el eje de referencia se va a colocar en la posición inicial del camión. Por lo tanto, si yo coloco el eje en la posición inicial del camión, mi x0 es 0. 0 metros. O 0 kilómetros de acuerdo a la unidad que vamos a utilizar. Entonces, las ecuaciones anteriores se van a reducir a x en función al tiempo, que es igual a la velocidad 0 por el tiempo,
y la velocidad en función al tiempo, que va a ser la velocidad inicial o velocidad cero. Esto es muy importante. Generalmente va a convenir colocar los ejes de referencia en la posición inicial. Hay algunos casos donde ya indica dónde está el eje de referencia cuando te da un dato de posición. Entonces en ese caso te conviene colocar el eje de tal manera de que, bueno, la posición inicial sea el dato que tenga de posición. Entonces de esta manera quedan simplificadas las ecuaciones de MRU. Bueno, el punto A pedía calcular la distancia que recorre en 2 horas. O sea, yo el dato que tengo es la velocidad del camión, que es 85 kilómetros sobre hora. Entonces, la ecuación de posición en función al tiempo queda definida de esta forma. Tengo la velocidad inicial, que es 85 kilómetros sobre hora, lo reemplazo en B0, que es la velocidad inicial, y acá tengo la ecuación definida de acuerdo al problema. Tengo la de posición en función al tiempo y la de velocidad. Ahora, dice que el tiempo que va a transcurrir son 2 horas. Y encontrar la posición del cuerpo 2 horas después de su salida. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esas 2 horas en la ecuación. Fíjense que lo puedo reemplazar porque la velocidad está en kilómetros sobre hora. Si la velocidad estuviera, por ejemplo, metros sobre segundo, tengo que pasar el tiempo a segundos. O la velocidad kilómetros sobre segundo. O metros sobre segundo. Lo que conviene es pasar el tiempo en este caso. Como no hay que hacer ninguna conversión de unidades, directamente lo reemplazo en la ecuación. O sea que la posición a las 2 horas, o sea, cuando t es igual a 2 horas, es 85 kilómetros sobre hora por 2, por las 2 horas. Lo cual da un valor de 170 kilómetros, que es la distancia que recorre en 2 horas. Ahí podemos calcular el punto A. Veamos el punto B, que dice calcular la distancia recorrida en 5 segundos. Fíjense que ahora yo no tengo horas, tengo segundos, entonces tengo que hacer la conversión. En este caso, fíjense que hice el paso más complejo, como para que lo vean. Pasé 2 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Por eso tenemos que usar la conversión de unidades. 1 kilómetro son 1000 metros. Fíjense que lo que hay que hacer es buscar cuál es la relación y colocar de tal manera que se puedan simplificar las unidades. Si el kilómetro está arriba, yo voy a colocar el kilómetro abajo y el metro arriba. O sea, voy a colocar la unidad que yo quiero arriba, de acuerdo a la relación. Siempre fíjense cuál es la conversión de unidades. Por ejemplo, 1 kilómetro son 1000 metros. 1 hora son 3600 segundos. ¿No? Esa relación la tenemos. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a colocar la unidad que vamos a querer en la posición que va a estar y la otra va arriba o abajo. Entonces, para pasar los kilómetros a metros, coloco los 1000 metros arriba, el kilómetro abajo. Para pasar la hora a segundos, coloco los segundos abajo y las horas arriba. Entonces de esa manera se pueden simplificar las unidades y me queda en metros sobre segundo. Entonces ahí lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 1000 y dividirlo por 3600. Y me da 26,61 metros sobre segundo. Ahora, reemplazo esa velocidad en las ecuaciones de MRU iniciales que simplifiqué. O sea, en lugar de colocar los 85 kilómetros sobre hora, coloco los 23,61 metros sobre segundo. Por el tiempo. Y reemplazo ahora sí, puedo reemplazar los segundos en el tiempo y puedo obtener la posición a los 5 segundos. Eso me da 118,05 metros. Fíjense que ahora en lugar de tener kilómetros los tengo en metros. Veamos el punto C. Pide calcular el tiempo que tarda en recorrer 10 kilómetros. Entonces ahora lo que queremos calcular es el tiempo, por lo tanto tenemos que despejar el tiempo de la fórmula. Acuérdense que vamos a trabajar con la fórmula inicial, como estamos hablando en kilómetros. Vamos a usar la de 85 kilómetros sobre hora.
Esta era la fórmula inicial, entonces yo lo que tengo que hacer es despejar el tiempo. Fíjense que los 85 kilómetros sobre hora están multiplicando, pasan, o la operación, mejor dicho, que realizan es la división, dividido en ambos miembros por 85 kilómetros sobre hora, que es lo que nosotros decimos paso dividiendo o paso haciendo la operación contraria. Entonces ahí ya despejé el tiempo. La posición es 10 kilómetros, la reemplazo en la ecuación, 10 kilómetros sobre 85 kilómetros sobre hora, y esto me da 0,118 horas. Entonces, esta es una forma de poder resolver un ejemplo en movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden, acá en este caso estamos viendo uno, después más adelante vamos a ver todos y hay ciertas características que hay que tener en cuenta a la hora de leer los enunciados. Cuando en un enunciado dice se mueve a velocidad constante, esto quiere decir la velocidad no varía. Si la velocidad no varía, no tengo aceleración, porque la aceleración es el cambio de la velocidad en función del tiempo. Entonces, velocidad constante, si la velocidad es constante, el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces ya sé cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar. Bueno, espero que hayan entendido y cualquier duda o consulta me la pueden realizar.